Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta oportunidad les traigo una serie de consejos para la aplicación Google Calendar, el calendario de Google. Esta aplicación de agenda y calendario es mi favorita, ya que además de todas sus funcionalidades, puede conectarse con otras aplicaciones externas como Outlook, Notion, entre otras, y que juntas pueden crear un perfecto sistema de productividad. Espero que esta aplicación forme parte de tu quehacer diario o que por lo menos estés llevando un registro en una de estas agendas físicas. Si no lo estás haciendo, probablemente no estés llevando un control adecuado de tus actividades y necesites un pequeño boost de productividad. Si quieres hacer más en menos tiempo y alcanzar tus objetivos, necesitas salir de tu zona de confort y empezar a utilizar unas de estas aplicaciones de productividad. Y a eso es justamente a lo que me voy a dedicar lo que queda de este 2022, a ayudarte a aprender a utilizar estas aplicaciones. Y lo voy a estar haciendo desde este canal, El Tío Tech, y mi canal personal Productificados. Así que espero te des una vuelta por esos canales para que te des una sobrecarga de productividad. Te informo también que esta guía la podrás encontrar en formato PDF completamente gratis desde el enlace que te dejo en la descripción de este video. Tampoco olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario sugiriéndome alguna aplicación que te gustaría que siguiera en esta lista. Ahora sí, comencemos. Como siempre, vamos a empezar con un brevísimo tutorial de cómo se utiliza esta aplicación por si todavía no la has probado. En primer lugar, puedes ver que es una interfaz bastante limpia, bastante minimalista, en donde vas a encontrar en la parte superior izquierda un botón bastante grande para crear tus eventos o tareas. Abajo vas a encontrar también un calendario mensual que te permite navegar a través de los días y también por los meses. Cosa que también puedes hacer desde la parte superior. Tienes aquí las mismas flechitas que te van a permitir navegar por meses. Luego, en la parte superior derecha, vas a encontrar también este desplegable que te va a permitir cambiar el tipo de vista. Si quieres, puedes ponerlo para que se muestre únicamente un día. También puedes configurarlo por semana o, como yo prefiero tenerlo, por mes. ¿De acuerdo? Todo esto lo puedes modificar desde aquí. Adicionalmente, vas a encontrar los botones de todas las aplicaciones de Google en la parte superior derecha, las opciones de tu cuenta de Google y algunas aplicaciones también relevantes como Google Keep, Google Task, tus contactos de Google y Google Maps. Y como puedes observar, es una aplicación bastante sencilla que te recomiendo empieces a utilizar. Ahora, vamos a volver a la fecha actual haciendo un clic en el botoncito de hoy y listo, vamos a comenzar con nuestros trucos. Por si no sabes ingresar a Google Calendar, lo único que tienes que hacer es ir a tu navegador y buscar la aplicación Google Calendar, ¿de acuerdo? Y entras al primer resultado. Y de esta manera, siempre que hayas iniciado sesión con tu cuenta de Google, vas a poder acceder a esta aplicación, al igual que otras aplicaciones como Google Drive y todas las que ves por acá. ¿De acuerdo? Así de simple y sencillo. Entonces vamos a comenzar con el primer tip de productividad que viene relacionado con el poder del mouse. Si bien es cierto, podemos hacer muchas cosas aquí con el teclado y atajos de teclado, eso te lo voy a enseñar después, el mouse también viene a ser una herramienta bastante poderosa en Google Calendar y particularmente puedes hacer cositas que si no te las enseñan no te podrías dar cuenta por ti mismo. Por ejemplo, ya vimos los distintos tipos de vista, aquí por semana, por día, por mes, por año, pero si nosotros quisiéramos mostrar solamente, digamos, 3 días, 2 días, 4 días, podríamos hacerlo simplemente seleccionando las fechas en el calendario que tenemos en la parte izquierda. Por ejemplo, vamos a mostrar los días desde el 8 hasta el 11. Hacemos un clic, arrastramos, soltamos y listo. Tenemos aquí una vista únicamente de estos 4 días. Y siempre que nosotros naveguemos a través de este calendario, se va a mantener la selección de 4 días. Podemos hacerlo también para 2 días, tal como puedes observar, se va a mantener la selección y también por semanas, de esta manera, ¿ok? Pero eso no es todo, vamos a hacer un doble clic en el día de hoy para ver la vista de día y nota que aquí también nosotros podemos arrastrar con el mouse para crear un evento, por ejemplo, una reunión desde las 3 hasta las 5, en este caso está de la mañana, lo podemos corregir luego. Y cuando soltamos el clic va a aparecer esta ventanita para añadir los datos del evento. Por ejemplo, clases Microsoft Education, ¿ok? Y no necesariamente tenemos que cambiar aquí la hora. Nota que también el mouse nos permite a nosotros arrastrar estos eventos y moverlos entre horas. Lo había creado a las 3 de la mañana, pero la hora correcta es 3 de la tarde. Sin embargo, esto también puede hacerse entre días. Por ejemplo, vamos a cambiar a la vista de semanas y esto lo podemos mover, por ejemplo, al miércoles. Y nota que también las horas son fácilmente editables con el mouse. Vamos a poner el miércoles a las 3 hasta las 5. Y de esa manera hemos creado un evento rápidamente con el mouse.
Vamos entonces al siguiente consejo, al siguiente tip de productividad que vendrían a ser las notificaciones adicionales. Cada vez que tú creas un evento dentro de Google Calendar, te va a llegar una notificación, ya sea si estás en tu computadora o en tu celular. Y usualmente es 15 minutos antes de ese evento. Pero tienes que saber que puedes modificar este tiempo, así como añadir más alertas. Particularmente con 15 minutos a mí no me basta, tal vez 5 minutos antes o una hora antes me vendría bien un aviso. Entonces, para esto nos vamos aquí a nuestra sección de mis calendarios y en tu calendario principal, que vendría a tener tu nombre, vamos a hacer un clic en los tres puntitos. Aquí nos vamos a configuración y uso compartido y más abajito nosotros vamos a encontrar las notificaciones de eventos. Por defecto son 30 minutos, pero puedes ver que lo puedes modificar. Por ejemplo, yo quiero una notificación 60 minutos antes de ese evento y también quisiera uno 10 minutos antes de dicho evento. Y también podemos añadir una notificación por correo. Nota que aquí podemos seleccionar también una notificación o un correo electrónico. Y acá sí me gustaría pues que sea una notificación por correo una hora antes. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Una hora antes quiero que me envíe un correo electrónico con el evento en cuestión. Y listo, ahí lo tenemos. También podemos crear notificaciones para eventos que duran todo el día, pero eso no lo vamos a hacer por el momento. Pasemos entonces al siguiente tip, que vendría a ser crear nuevos eventos con cal.new. Si eres suscriptor del canal, probablemente habrás visto nuestras guías sobre otras aplicaciones de Google y que toda la familia de aplicaciones de Google y también de Microsoft permiten usar el dominio .new para crear nuevos eventos, nuevos documentos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos este dominio cal.new, vamos a crear un nuevo evento dentro de Google Calendar. Así de simple, rápido y sencillo. Supón que estás en WhatsApp o estás en una reunión importante y quieres crear un nuevo evento rápidamente, lo más rápido posible. Esta es la forma de hacerlo. cal.new. Damos enter y listo. Ya estamos creando un nuevo evento. Por ejemplo, vamos a poner a este con una fecha del 8 de agosto, el lunes 8 de agosto, a las 9 de la noche, ¿de acuerdo? Y no solo eso, nota que aquí las notificaciones que hemos configurado se muestran dentro de esta interfaz y podemos eliminarlas o incluso añadir otras, ¿de acuerdo? Pongámosle un nombre, reunión importante con el tío Tech. Ahí está, le damos a guardar y listo. Nos devuelve a la interfaz de Google Calendar y si nos vamos a la semana siguiente, aquí lo tenemos. Reunión importante con el tío Tech. Listo. Y de nuevo, este truco se puede utilizar con casi todas las aplicaciones de Google. Por ejemplo, vamos a poner acá sheets.new y nos va a abrir una nueva hoja de cálculo en Google Sheets. Lo mismo con Google Docs, con Google Slides, etc. ¿De acuerdo? Pasemos entonces al siguiente tip de productividad, que vendría a ser agregar metas y objetivos en la aplicación de Google Calendar para tu celular. Y para eso me voy a pasar a mi teléfono. Bien, ya estoy aquí en mi celular y como todo celular con Android, la aplicación Google Calendar ya viene preinstalada. Así que simplemente la tenemos que abrir y para encontrar esta funcionalidad de metas y objetivos en Google Calendar, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí al botoncito de más en la parte inferior derecha y seleccionar la opción de meta. ¿De acuerdo? Acá nosotros vamos a poder escoger entre una serie de categorías el objetivo, el hábito, la meta que queramos alcanzar. Por ejemplo, tenemos varias categorías: ejercicio, desarrollar una habilidad, familia y amigos, tiempo para mí, organizar mi vida. ¿De acuerdo? Esas son las categorías que tenemos. Vamos a empezar, por ejemplo, con ejercicio. Y aquí podemos seleccionar alguna de estas opciones, como también personalizar. Y desde aquí escoger, por ejemplo, escalar, jugar al tenis, jugar al básquetbol, por ejemplo. Y acá nosotros ya tenemos que ir seleccionando cuál es la frecuencia en la que queremos realizar esta actividad. Aquí nos indica una vez por semana, 3 veces, 5, todos los días y más opciones. Vamos a ponerle 3 veces por semana durante una hora. También nos sugiere cuál vendría a ser el mejor horario para que Google Calendar encuentre huecos dentro de nuestra agenda y ponga estos eventos justamente en esos huecos. Por eso es que pregunta más o menos en qué horario quisiéramos realizar esta actividad. Vamos a ponerle por la tarde. Y aquí está el resultado. El calendario programará 3 sesiones por semana, una hora durante las tardes. Y listo, tocamos aquí en el check y Google Calendar va a encontrar los huecos en nuestra agenda y va a organizar estos eventos, los va a crear. Y tal como puedes observar, aquí ya tenemos los eventos creados automáticamente 3 veces por semana y nos está consultando si el horario que Google Calendar ha escogido es adecuado. Le podemos dar a ajustar el horario o se ve bien. Lo voy a dar a se ve bien
porque me parece que está adecuadas las horas. Y bueno, lo mismo puedes hacer con cualquier otro objetivo, como aprender a tocar un instrumento, como tomarte un tiempo para meditar, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes hacer desde esta funcionalidad de metas en Google Calendar. Y te recuerdo que esta funcionalidad está únicamente disponible en la aplicación móvil. No puedes crear estas metas y objetivos desde Google Calendar en la web. Eso sí, los eventos que vayas a configurar desde aquí sí que van a aparecer en cualquier parte, sea Google Calendar en la web, en Outlook, en tu celular o en cualquier otra aplicación conectada a Google Calendar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos entonces al siguiente tip, que vendría a ser pinear Google Calendar a tu barra de tareas. Si no sabes cuál es tu barra de tareas, es esta barra inferior que tenemos en todas las computadoras con Windows y que nos permite mostrar nuestras aplicaciones más importantes dentro de esta barra inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos poner Google Calendar aquí si es un sitio web? Bueno, básicamente si estás utilizando Microsoft Edge, como yo, el navegador Edge, la tienes un poquito más fácil porque lo único que tienes que hacer es irte a los 3 puntitos de la parte superior y acá vamos a Más herramientas. Aquí en Más herramientas vamos a hacer un clic en Anclar a barra de tareas. Y listo, como puedes observar ya lo tenemos. Si cerramos esta aplicación, por ejemplo, lo vamos a tener todavía por acá y nota el pequeño detalle que el número que se muestra dentro del calendario es justamente la fecha en la que nos encontramos. Bueno, hacemos un clic acá y nuevamente se va a abrir una pestaña de Microsoft Edge con la aplicación de Google Calendar. Si por otra parte estás utilizando Google Chrome, que no te lo recomiendo, puedes hacer lo mismo. Entramos a Google Calendar. Y aquí de nuevo nos vamos a los 3 puntitos, vamos a Más herramientas y vamos a crear un acceso directo. ¿De acuerdo? Le vamos a poner aquí Google Calendar, le damos a crear. Entonces, si nos vamos a nuestro escritorio, vas a poder observar que ya tenemos aquí la aplicación de Google Calendar, pero que se va a abrir en nuestro navegador de Google Chrome. Vamos a cerrarlo, por ejemplo, y si hacemos un doble clic por acá, efectivamente se va a abrir, pero en Google Chrome. También lo podemos pinear a nuestra barra de tareas simplemente haciéndole un clic derecho y luego anclar a la barra de tareas. Y tal como puedes observar, hay una pequeña diferencia entre los dos. El de Microsoft Edge nos muestra la fecha en su icono, mientras que el de Google Chrome no nos muestra la fecha y por el contrario nos abre otra ventana. Así que en este caso en particular me parece mucho mejor utilizar Edge. Vamos a desanclar esto de la barra de tareas y también vamos a eliminar este acceso directo de Google Chrome. Y listo, ahí tenemos el último tip de pinear Google Calendar a tu barra de tareas. Como siempre, vamos a ver un bonus que vendría a ser mostrar tu calendario de Google en la aplicación Outlook. Por si no lo sabes, la serie de vídeos de trucos y tips de aplicaciones empezó con la aplicación Outlook. Puedes revisar ese vídeo yendo a eltiotech.com. Y aquí en el menú superior vas a encontrar los trucos y tips. Haces un clic ahí y vas a encontrar la compilación de todos los trucos de aplicaciones que vamos generando aquí en el Tío Tech y Productificados. Simplemente le haces un clic y podrás ver el video y descargar la guía en formato PDF. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se hace este último tip, mostrar tu calendario de Google en Outlook. Tampoco olvides pasar por mi canal porque ahí voy a estar complementando este video con más tips de productividad en Google Calendar. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se conecta Google Calendar con Microsoft Outlook. En primer lugar tenemos que ir a nuestro calendario, por supuesto, y aquí en tu calendario vamos a hacer un clic nuevamente en los 3 puntitos, configuración y uso compartido, y aquí vamos a ir a la sección que dice integrar calendario. Aquí vas a encontrar una serie de links y URLs, lo que tienes que hacer es copiar esta dirección secreta en formato iCal. ¿Ok? Vamos a darle un clic aquí en copiar en el portapapeles. Y ahora nos vamos a nuestra aplicación de Outlook. Luego tienes que ir a la pestaña Archivo y aquí en Información vas a Configuración de cuenta. Luego vamos nuevamente a Configuración de la cuenta y en esta nueva ventana vamos a Calendarios de Internet. No tenemos ninguno, así que vamos a crear uno nuevo. Y aquí es donde vamos a pegar nuestra dirección que hemos copiado. Le damos a Agregar. Se abre esta nueva ventana donde tenemos que poner el nombre a nuestro calendario. En este caso voy a poner calendario de Google, Diego. ¿Ok? Podemos poner también una descripción, pero lo voy a dejar ahí. Le damos a aceptar y cuando cerremos vamos a tener ya nuestro calendario en nuestra sección, tal como puedes observar. Vamos a seleccionarlo, deseleccionamos los otros para solamente mostrar nuestro calendario de Google. Y esto está completamente actualizado en tiempo real. Si creamos nuevos eventos desde nuestra aplicación de Google Calendar, también se van a ir mostrando en Outlook.
Como puedes observar, es una integración bastante fácil, rápida y muy útil, especialmente si quieres aprovechar todas las herramientas que tiene Google Calendar y su integración tanto con tu aplicación de teléfono como su aplicación web, sin perder tampoco la experiencia de utilizar uno de los mejores servidores y clientes de correo como lo es Outlook. Y bien, con eso hemos terminado nuestra primera sección de trucos y tips de Google Calendar. Si te ha gustado el video, no te olvides dejar un me gusta y tus comentarios comentando la aplicación que te gustaría que siguiera en esta lista de tips y trucos. Con eso me despido y nos vemos en un próximo tutorial aquí en tu canal El Tío Tech. Hasta pronto.